Sí, ¿De qué está confundido? Hay que ir a la academia. A ver si mejora algo. Bueno, Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? entonces nos vemos la... Bien, profe, estamos. ¿Algún... Bien, profe. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta antes de empezar la clase? Profe, creo que es una ¿Quién es? consulta. ¿Socoto? Secoto le habla. En mi grupo, dos de mis Mm, compañeros tienen que rehacer el trabajo y no tenían bien en sí. claro el rehacer. No me acuerdo ahora qué exactamente lo que le puso a Miriam Olmedo, que es de mi grupo, Mm. pero no entendía y justo ahora no se puede conectar porque se quedó sin datos. Si usted me ¿Y qué tienen que podría... hacer ellos? Tienen que rehacer la actividad, la que les tocó a ellos. Le leo, profe, lo que usted nos mandó por ahí, yo no, ya le No, leo. pero no podés leer, leer en general, ¿no? Eso es una nota personal, Sí, profe, porque, bueno, ¿entendés? Ahora sí, envíame por privado, es una bueno, le cuestión digo, privada, cada nota es privada, no le no compete a los puedo, demás. claro, bueno, le digo que se comuniquen con usted entonces por privado. Exactamente. Profe, Bueno, Para rehacer algunas cuestiones. Atiendan, en general, las cuestiones de rehacer tenían que ver más con lo que hacían la experiencia, no coincidía con la técnica, ¿entienden? Lo demás, sí se puede corregir, es decir, acercar la cámara, el distanciamiento social, el desmanejo de alguna técnica filtrado, por ejemplo, tomar con la mano el filtrado y acelerar el proceso de filtración, eso no se hace en general. Pero como ustedes todavía no manejan esa cuestión, no. Otra cuestión que tiene que ver con el pelo cayendo hacia adelante también no recogido. Yo les dije que recojan el pelo, que hagan normas básicas de seguridad, ¿entienden? Tampoco está bien hacer una experiencia sentado, casi con displicencia, ¿entienden? Tiene que estar parado, tiene que estar... porque uno, le dije yo la vez pasada, más vale que se vea la experiencia porque yo califico la experiencia, ¿entiendes? Porque o dejan la cámara lejos y uno no ve lo que están haciendo, están contando algo que uno no ve y yo tengo que ver. Por eso en las técnicas, en la manipulación, obviamente uno no tiene experiencia pero errar en la técnica es de otra cosa. No es que, a ver, no es que uno tiene que hacer el filtrado de la especie vegetal y ese colocarle como un solvente para la corrida. No, es el alcohol etílico en vez del éter que se coloca ahí, no el filtrado. ¿Entiendes? Y ahí puntualmente hay que leer la técnica. ¿Eh? Florenciano. profe, a mí no me puso que rehaga, pero tampoco me puso la nota. Y a mis compañeras sí. Ah, bueno, vamos a ver ahora. Voy a repasar. Bueno, Eh, ¿Alguna otra consulta? sí, yo, profe, sí todavía tiene trabajo para corregir. ¿Hay algunos trabajos? Sí. Todavía estoy corrigiendo. Todavía estoy viendo. Tuve problemas fin de semana de wifi insoportable y entonces no puedo corregir mucho porque eh, algunos están en mi correo y no lo abrí el correo. Más bueno, profe, Pero gracias. en YouTube tampoco, los que enviaron en YouTube. Eh, Atiendan y todos tienen que medianamente hacer el trabajo, ¿no? Y viene fraccionado y editado. Hay algunos grupos que editaron, un grupo editó muy bien, y hacía uno, hacía otro y volvía a hacer así, la verdad que era una cosa buena.
Pero en general en el manejo de los materiales, bien, ¿eh? Es decir, alguno le puedes adicionar marco teórico, la cuestión de la bioseguridad también es importante. Digo, manipular con barbijos y con guantes de látex o guantes de plástico, el pelo recogido y para atrás, no el pelo largo y para adelante. Porque se le prende algo ahí con el pelo y ¿sabes qué? Entonces esas cuestiones básicas, elementales, y si hay 3 personas en un lugar, tienen que hacer separados, no juntos. Tienen que hacerlo juntos. La idea era que no se junten. Y si están los 3, bueno, hace primero uno, después hace otro y después hace otro. No al mismo tiempo a los 3, ni 2. Porque no respetamos el distanciamiento social, no respetamos las normas básicas del contexto de pandemia en el que estamos. Y eso determina que estemos así nosotros. Es la condición necesaria y suficiente. No solamente condición necesaria, y suficiente. Por eso es que hacemos este tipo de parciales. Pero hubiera elegido entonces hacer otra cosa, una experiencia para estarnos juntando. Desde mi punto de Claro, vista, no. creo que en la pandemia Claro. no está para juntarnos. Y ¿Sí? nosotros al menos hicimos a 2 con una compañera que vive cerca de mi casa y lo hicimos en distanciamiento, pero en mi casa, porque yo tenía los materiales. Sí, Pero el ¿cuál es la pregunta? profe No desde entiendo. un Los principio, materiales. profe, No, Ayala, no entiendo la pregunta. No sé a qué te referís, Que nosotros Albarracín. tuvimos que salir a buscar, salimos a comprar las cosas y usted está diciendo el tema del distanciamiento y sí, lo mismo nos arriesgamos. Yo, por ejemplo, 24 horas no salgo de mi casa, de lunes a viernes, y tuve que Sí. salir a comprar los materiales que necesitábamos. Sí. Usted habla del tema de la Pero pandemia. eran los mínimos, ¿eh? Los mínimos. Igual cuando te vas, escúchame Albarracín, cuando te vas y trata de conseguir también en el local donde vas, se supone que sigue el protocolo, no es que lo haces ahí, no es que cambia ahí. Si vos salgas a comprar algo no significa que te vas y perdés el protocolo en el almacén, en la herrería o ahí en el Servisud. No se pierde el protocolo, eso ya es una cuestión de responsabilidad individual. Y sí, No, por eso, nosotros es cuando una- hicimos juntos tuvimos la responsabilidad de ponernos barbijo, utilizar el alcohol, pero lo hicimos en mi casa. Yo hago lo que usted está diciendo, que no había necesidad de juntarse. Claro, sí, obviamente si se juntan, me parece que no escuchaste bien, si se juntan, háganlo separados juntos, no pegados. Ah, sí, ¿Entiendes? sí, Hace sí. uno, después pasa al frente y hace otro, y así, no juntarse. Tratar de juntarse lo menos posible. Esa es la idea. ¿Entendés? Y no se pierde ni la distancia, ni el distanciamiento social, y lo puedes hacer en tu casa, pero separados. Suponete, o qué sé yo, a 1 metro, 1,5 metros de la mesa, en una punta hace una y en la otra punta hace la otra. O al aire libre, como hicieron algunos. Igual el distanciamiento tiene que mantenerse. A eso me refiero. Sí, sí, Es sí. una cuestión de cuidarse ustedes y cuidar a los demás. No. No veo yo conflicto en lo que vos planteas. Coincidimos. Me parece que en términos generales, sí. Profe, nosotros hicimos, somos hermanas y vivimos en la misma casa, hicimos las 2 juntas. O sea, se ve en el video que estamos juntas, porque vivimos juntas. Solamente una chica más, pero tomamos distancia con esa chica, pero con mi hermana sí estábamos juntas. Ah, bueno, pero hay que cuidarse igual, ¿no? Hay que mantener ese distanciamiento. Por eso le digo, si están juntas, una que haga primero la parte de sistemas materiales, después la otra que haga el separamiento, métodos separativos y así. ¿Entendés? Ahí hay que ver la forma, hay que diseñar el experimento. Teniendo en cuenta las normas básicas de bioseguridad y protocolo que en general se mantienen en su casa y afuera. Más si hay una persona extraña al entorno normal de ustedes, para cuidarse usted y cuidar a la persona que viene. Esa es la idea. Profe, Sí, sí. Mareco habla. Hola, Mareco, ¿cómo te va? Todo bien, profe. ¿Cuándo tendríamos que volver a enviarle? Yo le aviso porque si no se sobrecarga el WhatsApp de Martín
el hincha de Racing, y después él me envía para mí. Entonces vamos a hacerlo claro. Entonces no se sobrecarga, se va borrando lo que yo corregí y le envié la devolución y ahí avanzamos. Solamente el que tiene que rehacer, no todo el grupo, ¿verdad? No, por persona yo le di la nota, pues. Por persona. Ah, claro. ¿Algún otro? Profe, ¿Eh? Mareco habla. Es ¿Sí? Mareco, Sí, sin S. te escucho. ¿Eh? Es Mareco. Bueno, Mareco. Pero igual, bueno, yo puse ahí, pero en la planilla va a aparecer tu apellido sin S. Bueno, profe. No me da juicio. Profe, en el caso de mi grupo somos 3 Hola. y le dio la devolución a una compañera y ella me reenvió los mensajes que le mandó a usted para volver a hacer el trabajo. ¿Tiene que rehacer? Sí, porque la presentación Sí. dijo que está bien, pero falta la parte del que se vea por la cámara. Entonces, todos los 3 juntos Claro otra que vez. se vea. No, la persona que tiene que rehacer, o si tiene que hacer todo el grupo, y bueno, rehagan, pero con el distanciamiento social, acercar un poco la imagen, porque uno tiene que ver lo que uno hace. Por eso yo le decía, ya, digamos, se lo ve, se presentan, otra cosa. Tienen que presentarse, porque hay algunos videos que aparecen y empiezan a hablar y no se presentan. Hay que presentarse. Toda la presentación Son es muchos los videos. No, pero no digo en el caso particular de ustedes. En general tienen que presentarse el nombre, apellido y el curso y el grupo el que integran. ¿Entienden? Porque yo abro y empiezan a hablar. Pero tienen que comenzar desde el principio del nombre y después la tarea, digamos. ¿No? Y otra cosa ahora que me acuerdo. No se pone en realidad la técnica, los apuntes al lado de la experiencia. Uno ya tiene que saber lo que va a hacer. Si no sabe lo que va a hacer, no lo tiene que hacer. Ustedes saben que en algunos ingresos, cursos introductorios en la facultad o en la universidad, si no, ya te hacen una especie de teoría. Si no sabes, otra pregunta del trabajo práctico. Si no sabes, y te perdés el práctico. Y perder un práctico, digamos, pesado. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que quiero apuntar yo? Que tienen que saber, ¿no? Tienen que poner al lado y hacer tipo una especie de receta de cocina. Tienen que tenerse en la cabeza. Por eso tienen que repasar y ver. En general uno califica ahora la manipulación, el procedimiento, el entender lo que están haciendo, pero que tiene que coincidir la técnica que ustedes hacen con lo que dice el trabajo práctico. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Profe, nosotros somos 3, entonces no podemos repartir un trabajo cada una. Sí. ¿Puede ser? ¿No lo hicieron todavía? Sí, ya lo hicimos, pero usted no puso volver a rehacer el trabajo. Sí. Entonces, Sí, les queda bien justo. claro, por eso, Les porque queda la bien. chica que le estaba hablando, Laura, ella trabaja con su hermana y yo. Entonces, no podemos repartir el trabajo y hacer uno cada uno, ¿puede ser? Claro, sí. Primero, una puede ser preparar el sistema material. Agua, sal, arena, limadura de hierro y corcho. ¿Tá? El otro toma ese mismo sistema material y empieza a separarlo. Fría, filtración, evaporación. Y el otro la otra persona hace cromatografía. Acuérdense que la cromatografía es rápidamente la técnica.
elegir la especie con la que van a hacer la cromatografía. Es una especie verde, digamos. Acelga, espinaca, decía ahí, pero pueden elegir ustedes también. Después le agregan acetona, 20 mililitros. Algunos dicen 20 mililitros y le echan a ojo nomás. ¿Cómo saben que tenía 20 mililitros? Decía yo, porque el recipiente que tiene no está graduado, así que acá le echamos 20, dice yo, ¿no? En un acto de fe, bueno, creo. Después trituran eso en un mortero, lo pasan a filtrar, rescatan el líquido, toman un cuentagotas, ¿no? Y siembran en un papel a 2,5 centímetros de la parte inferior, 3 veces le pasan. Eso en un papel secante. Después, en un recipiente que puede ser una especie de frasco de mayonesa transparente, que tiene ya dentro el alcohol etílico. Tiene el alcohol adentro. No tiene el filtrado, ¿eh? El filtrado ya no lo utilizan más. Tiene alcohol etílico, ponen ahí, la técnica dice que tiene que flamear, ¿eh? Algunos, bueno, lo meten, pero está bien, es atendible también. Y ahí dejan 10 minutos, y es el trabajo. No utilizan, repito, no utilizan el filtrado de la acetona con la especie verde. No lo utilizan como solvente. Eso queda en el mortero y después quedará algunos lo pasan en un tubo de ensayo y después de ahí toman muestra esa, siembran, así se llama, sembrar. Y ese papel secante con el sembrado lo llevan al frasco de mayonesa que tiene en su interior alcohol etílico. Lo dejan reposar 10 minutos y ese es el trabajo. Entonces le decía que coincida lo que dice el práctico con lo que uno hace, en términos generales. ¿Algo más? Profe, No podemos más. ¿Sí? ¿Quién es? Segovia. Yo me estoy conectando hace 2 minutos y me perdí de lo que usted está hablando. Y no, estamos repasando las cuestiones que tenían que ver con el parcial domiciliario. ¿Tuviste algún inconveniente? ¿No lo hiciste? ¿No enviaste? ¿Enviaste? Sí. Mi grupo, la que te tenía que encargar, envió. Yo creí que teníamos que hacer otro. Profe, No, tengo una todavía no. consulta. Bueno. Dale. ¿Cómo podemos hacer nosotros que somos 5? ¿Cómo podemos repartirnos el trabajo? Y tienen que fraccionar. En la preparación, en la primera parte, 2 para preparar. En la parte de método separativo, ahí se puede utilizar 3 personas también. O vos preparás, tenés 3 que utilizan cada uno. Uno utiliza la filtración, otra la evaporación y otra la tría y la otra la imantación. Y la quinta persona hace la cromatografía sola. Ah, bien. Porque a preparar es bastante simple, digamos. Agregar tanto de sal, tanto de agua, tanto de arena, agregar la limadura de hierro y los 5 rodajas de corcho. Terminó ahí. Sí. Después, ¿qué es lo que hace? Tría. Suponete vos que se llevase dos técnicas, una tría y imantación. Puede hacer evaporación y filtración otro, y así. Fíjense. En los métodos separativos puedes meter 3 personas. Bien, gracias. ¿Algo más? Profe, ¿Eh? a mí me había Mendoza. tocado la parte de cromatografía y yo por ejemplo, para medir la acetona usé una jeringa. Ah, bueno. Está bien. Y aparte la parte del experimento final, o sea que hay que dejar de reposar 10 minutos, a mí recién después de 2 horas me cambió el color, aparte la parte de arriba, digamos, de 100 me quedó naranja.
Eso es una Lo que pasa observación que es que, noté, no sé. claro, lo que pasa es que nosotros cambiamos, era éter de petróleo, que Ah, naturalmente te va a dar claro, lo, y sí. nosotros modificamos porque el éter de petróleo ni siquiera en el laboratorio de la facultad se puede conseguir. Entonces, al cambiar el solvente, en la corrida cromatográfica, así se llama, corrida cromatográfica te va a dar pigmentos diferentes. Pero ¿qué es lo sustancial de esto? Que nosotros decimos que para los sistemas homogéneos, que es ese que prepararon con la acetona y la especie verde, sea selga, espinaca o algún verdeo más, es una solución eso. La solución necesita métodos de fraccionamiento, no métodos de separación. Porque un sistema homogéneo, los componentes no se ven a simple vista. Entonces, el fraccionamiento supone que hay componentes que constituyen ese sistema material homogéneo, que es una solución. Uno tiene que entender en lo conceptual. ¿No? Es lo que hicieron es generar un sistema, a partir de componentes separados, generar un sistema heterogéneo. Utilizaron métodos separativos para ese método, para ese sistema material heterogéneo o mezcla heterogénea, porque tienen distintas fases y distintos componentes. Y después, ¿qué es lo que utilizando? A partir de los métodos separativos, separan cada uno de los elementos, de los compuestos que constituyen ese sistema material. Sal, lo obtienen en la ollita que lo evaporaron al agua. El agua obviamente no está, pero se evaporó. Está la limadura de hierro en el imán, está la arena más límpida y está el corcho. Entonces, primero lo juntan todo y después separan cada uno de los componentes. Eso. Y en la cromatografía preparan el sistema material homogéneo, o sea, la solución, más precisamente, y utilizan un método de fraccionamiento que permite separar sistemas materiales homogéneos, en este caso soluciones, también pueden ser sustancias puras, pero en este caso es la solución, donde la especie vegetal es el soluto y el solvente sería la acetona. Y utilizan como solvente en la corrida cromatográfica que finalmente determina los componentes que constituyen esa solución, denominados pigmentos. Hicimos algunas modificaciones que eso va a tener que absentarse en las observaciones cuando se haga el informe correspondiente. Que ustedes lo tienen, digamos, en borrador, en croquis, y después lo vamos a volcar con un formato que yo le voy a ir explicando. ¿Está? En la medida que termine de corregir todo, y este fin de semana fue muy caótico porque no, el wifi de acá, de mi barrio, donde el día llega la señal, no tenía mucha intensidad, así que se complicó todo. Lo que sí se puede corregir, el mecanismo, le voy a enviar a Martín, el académico, y él le va a ir reenviando a usted en el momento que se corre. ¿No? Sea sábado, domingo, miércoles. Acuérdense que el estudiante no tiene horario de trabajo. ¿Le aviso? El estudiante solamente tiene... Un sábado a la noche. Ah, bueno. Así que no es que esto es oficinista, tipo Macri también, que a las 8 de la noche ya era oficinista, pues el otro día recién. El estudiante, igual que... me dejan terminar, el estudiante solamente tiene vacaciones cuando se recibe. Y una semanita, después ya empiezan a buscar laburo, ya, así que métanse eso en la cabeza. Sábado, domingo a la noche, domingo a las 6 de la tarde, cualquier horario. Bueno, comenzamos ya. Atiendan, para hacer una introducción respecto de las leyes del movimiento, hay 3 principios que regulan las leyes del movimiento de Isaac Newton, un físico maestro rural inglés, emblemático de la física clásica. A ver si contextualizamos. En general, cuando hablamos de física, ¿qué estudia la física? Estudia la materia y la energía. Y la interacción entre materia y energía
universalmente. ¿Está? En general, hasta principios del siglo XX, 1900 en adelante, la física estudiaba fenómenos macroscópicos, es decir, fenómenos que uno ve. Por ejemplo, caída de los cuerpos, movimiento, velocidad, electricidad, magnetismo. Es lo que uno ve. El magnetismo, ustedes lo vieron. Es un imán, se acerca a la limadura de hierro, ¿verdad? Eso es lo que se denomina la física clásica, que también tiene otra denominación que se llama mecánica. Mecánica como sinónimo de movimiento. Es decir, el movimiento en física es fundamental. Fuerza y movimiento son la base de la física. Se dice clásica porque es la física, digamos, más antigua. ¿Por qué? Porque después aparece a partir del advenimiento de la estructura atómica, cargas eléctricas en movimiento a nivel microscópico con el átomo y demás, aparece un campo de la física que se encarga del estudio de las partículas, que ya vamos a pasar en el otro eje, tiene que ver con partículas muy pequeñas, electrón, protón, neutrón, etc. Eso ya es objeto de estudio de la física cuántica. La física cuántica es la física desarrollada por un alemán llamado Max Planck. También seguidores muy importantes como Bohr, como Albert Einstein, pero fundamentalmente con físicos que estudiaban el comportamiento de la materia a nivel microscópico. Ahí ya la partícula no se ve, pero tiene efectos a nivel macroscópico. Fíjense lo paradójico. El universo se busca, el origen del universo, ¿dónde se busca? ¿En algo grande o en algo pequeño? ¿O en algo minúsculo? Y busca en algo pequeño. Se busca en el átomo, se busca en las partículas, lo que en algún momento llamaban la partícula de Dios, ¿no? La pequeña partícula que podía determinar el origen del universo. Es decir, el componente que constituye a la materia en sí mismo. Pero buscan en lo pequeño. Eso se llama física cuántica. A diferencia de la física clásica, que repito, se ocupa de los fenómenos macroscópicos, la física cuántica de los fenómenos microscópicos. ¿Tá? Y en ese marco, Isaac Newton, Galileo Galilei, son emblemáticos en el campo de la física mecánica, digamos. La mecánica imagínense una especie de piedra gigante como un travesaño que se asienta en tres grandes bases. La estática, la física que estudia todos los sistemas de fuerzas, ¿no? La dinámica que tiene que ver con los efectos de la acción de fuerza, es decir, qué le pasa a los cuerpos cuando reciben una fuerza, y la cinemática que tiene que ver con fuerza y movimiento. ¿Tá? Entonces, fuerza y movimiento siempre van de la mano, así como yo les decía, espacio y tiempo también van de la mano. Y en ese marco aparecen los principios del movimiento, que son, el primero de los principios es el de inercia, ¿no? Y yo le había dado una actividad que tenían que hacer ustedes respecto de la inercia, para entender un poco qué es lo que sucede con la primera ley de Newton o principio de inercia. A ver, ¿qué es un principio? Matemáticamente un principio es algo que no es necesario comprobar. Y es una cosa rara de matemática. ¿Por qué? Yo les explico. En matemática, yo digo, por ejemplo, y es igual a ax más b, que sería una función lineal. Repito, y es igual a ax más b. Es una ecuación lineal, eso es una ecuación lineal que tiene como gráfica una recta, ¿no? Y eso, es decir, y es igual a x más b, lo tengo que demostrar. Todo lo que yo diga en matemática tiene una demostración matemática, ¿eh? Por eso que aparece este concepto de principio, que es como un dogma. Es decir, no necesita ser comprobado, se acepta y a partir de ahí se avanza. ¿Está? Por eso el nombre de principio, ¿no?
principio de inercia que hace referencia a la fuerza, que hace referencia al movimiento. Y algunas cuestiones que, digamos, tienen que ver con el presupuesto del que se partía en ese momento. Aristóteles pensaba que el movimiento tenía que ver siempre con la acción de fuerzas. El desplazamiento, la velocidad que se imprimía a un cuerpo era necesaria, era consecuencia de la acción de una fuerza. Si uno veía un cuerpo en movimiento, la responsable de ese movimiento y su velocidad obviamente tenía que ver con la acción de fuerzas necesariamente. Siempre que se mueva algo tiene que ver con la utilización de fuerzas, ¿tá? Bueno, y en este marco apareció entonces el movimiento monetario, que era bastante simple, ¿eh? Material necesario, dice 2 monedas. Coloca una moneda que llamarás A sobre una mesa, la moneda está en reposo, ¿tá? Aplícale una fuerza de manera que se mueva con velocidad aproximadamente constante, ¿tá? Mientras la moneda se está moviendo, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? ¿Es nula la resultante? A ver qué pasó con esa actividad que le pedí el juego pasado, ¿no? ¿Alguno hizo eso? Profe, ¿Algo así? ¿Sí? no, ¿Quién habla? Ah, Milagro. Dale, yo le puse así, dale, Mareco. le puse la fuerza que actúa sobre la moneda A es la fuerza de rozamiento, porque tiene contacto con 3 cuerpos, la mesa, la mano. Sí, exactamente. Hay fuerzas que actúan sobre ella, sería la de rozamiento, la que impide que se desplace. El peso, siempre está el peso, ¿no? Del cuerpo. Y una reacción que sería, suponete vos que el dedo esté y da una fuerza, una reacción normal, y lo haces casi vertical para que se desplace. Acuérdense que la fuerza de rozamiento, nosotros lo vimos en la clase pasada. Fuerza normal es una fuerza que tiene la misma dirección que el peso, el mismo pero sentido contrario. ¿Mm? El peso para abajo, la normal para arriba, ¿no? La fuerza de rozamiento también se da entre la superficie, o sea, la mesa, y la moneda, ¿no? Y la rugosidad de la moneda se suma a la rugosidad de la mesa, y entonces aparecen las fuerzas de rozamiento, que en un mayor efecto produce ya fricción, y la fricción siempre produce calentamiento, ¿no? Bueno. ¿Es nula la resultante? ¿Qué le pusieron ahí? Yo le puse que la resultante, ¿Solamente Mareco hizo? ¿O algún otro más? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué le pusieron? ¿No escuché? yo le puse que la resultante no es nula, porque la moneda la moneda no está en reposo. Bueno, pero en principio sí está en reposo, ¿eh? Yo tengo que aplicarle una fuerza que venza la fricción y entonces ahí se desplaza. ¿Está? Primero está quieta, en reposo. En reposo, la resultante es nula. La resultante que de todas las fuerzas, ¿no? Sobre ese cuerpo, normal, peso y fuerza de fricción están en equilibrio. No predomina ninguna de ellas. ¿Está? Entonces está en reposo. Cuando yo le imprimo una fuerza, se desplaza. Ahí se desplaza. ¿Está?
ahora sé que tu moneda choque con la otro que llamarás B. ¿Qué fuerzas actúan sobre la moneda B durante el choque? ¿Cuál es el efecto de dicha fuerza? ¿Y es nula la resultante en la moneda B? Lo que se hace acá, finalmente, atiendan, lo que se hace finalmente es hacer chocar una moneda que yo le imprimo cierto impulso inicial, ¿no? Como una fuerza de empuje, digamos, ¿no? Rompe o desequilibra la fuerza de fricción, la supera, porque si no la supera no se va a mover, hay que hacer una fuerza superior a la fuerza de fricción, se mueve, hago chocar otra monedita, ¿no? ¿Y qué pasa con el efecto de eso? Dice, ¿qué fuerza actúan sobre la moneda B durante el choque? ¿Cuál es el efecto de dichas fuerzas? El efecto de dicha fuerza, obviamente, desplazar también a la moneda B hasta que ambas se detienen. Eso es lo que sucede. Y la misma fuerza sobre la moneda B, en ese caso la fricción, la normal y el peso están siempre presentes, ¿tá? En ese caso están en equilibrio. Para romper el equilibrio, lo que yo hago es hacer impactar la moneda A sobre la B. Y se produce un cierto desplazamiento. Un X, digamos, ¿no? X1. Se desplaza. Producto de este choque, ¿tá? Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer notar con esta experiencia? ¿Qué es lo que se observa con el movimiento monetario? Que en general, como decía Aristóteles, atiendan, el movimiento o la velocidad constante tiene que ver con la aplicación de una fuerza, ¿está? A ver, imagínense un plano inclinado, un planito inclinado, ¿no? Una pendiente. Si una persona deja caer una pelota, esa pelota se va a ir modificando su velocidad, ¿está? No va a ser la misma, se va a acelerar, va a aumentar la velocidad. A medida que un cuerpo caiga, aumenta su velocidad, ¿no? Y si es un movimiento vertical, la velocidad de caída varía con la aceleración de la gravedad. Es decir, cada un segundo aumenta su velocidad casi en 10 metros, ¿no? O sea, hay una variación de la velocidad. No es que cae siempre a la misma velocidad. Se acelera, ¿no? Eso cuando el plano es inclinado. La pelota va cayendo. Cuando la pelota o una persona tiende a subir una pendiente, ¿qué es lo que sucede? Ahí la pelota se desacelera. Es decir, disminuye su velocidad. La velocidad no es la misma. Ni cuando cae, ni cuando sube, la velocidad es la misma. Hay una aceleración en el primero de los casos y hay una desaceleración en el segundo de los casos, ¿tá? Pero esta experiencia la hizo Galileo. Si el plano es horizontal, imagínense el plano horizontal, y uno le da un impulso inicial a una pelota. ¿Para qué? Para romper ese equilibrio entre la fuerza de fricción, la normal y el peso. Hay tres fuerzas que van ahí. Normal, fuerza para arriba. Peso, fuerza para abajo. Y la fricción entre cuerpo y cuerpo, ¿no? Entre moneda y mesa, para tener una idea. Rompo eso con el dedito y voy desplazando. Atiendan. Si no hubiera fuerzas exteriores, dice Galileo, en una especie de experimento especulativo, intelectual, ¿no? Mental, ese cuerpo tendría un movimiento perpetuo. ¿Qué significa eso? Que se va a mover con velocidad constante, no se va a modificar su velocidad en un plano horizontal. Se va a ir moviendo con un desplazamiento constante, independientemente que yo le empuje. Es decir, en otras palabras, a ver si lo entendemos, si esa moneda que inicialmente yo le di un impulso inicial, lo dejo desplazar, en algún momento se va a detener. ¿Y por qué se va a detener? Se va a detener porque hay una fricción, no esa con la moneda, sino también de la presencia de aire. El aire también va a ser un factor que determine que esa moneda en algún momento se vaya a detener. O una flecha
que yo lanzo. En algún momento, la flecha en principio sigue un desplazamiento oblicuo, curvilíneo, no que se va derecho. ¿Por qué? Por la fricción con el aire. Entonces, va chocando con el aire, que es volúmenes de gases, y eso, porque los gases que tienen átomos, tienen moléculas, ¿no? Y los átomos chocan con las partículas de la flecha y la van retrasando. Es un movimiento desacelerado, porque termina por caer la flecha. Llega a una distancia, supónganse, de 10, 15 metros y cae la flecha. Pero en movimiento casi parabólico, oblicuo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la inercia. Necesariamente, los cuerpos tienen una propiedad particular que es, o los materiales, que se llama inercia. ¿Y qué es la inercia? La propiedad que tienen los cuerpos es conservar su estado de reposo o de movimiento. Repito, la propiedad que tienen los cuerpos de conservar su estado de reposo o de movimiento se denomina inercia. La propiedad que tienen los cuerpos de conservar su estado tanto de reposo como de movimiento se llama inercia. Y esto nosotros tenemos experiencia, ¿eh? Una pregunta. Anotan por ahí, ¿cuál es la utilidad de los cinturones de seguridad en los automóviles? ¿Cuál es la utilidad de los cinturones de seguridad en los automóviles? Atajar para que el cuerpo no se vaya hacia adelante. Muy bien, exactamente. ¿Y por qué se va para adelante? Por el movimiento, la velocidad del auto. También cuando frena. Sí. Por la reacción al movimiento. Exactamente. ¿Y en qué se...? Exactamente, muy bien. Todo eso es así. Pero ¿en qué se resume? En una propiedad de los cuerpos que se denomina ¿cómo? Atajar la inercia podría ser, profe. Frenar la No, inercia. la propiedad ¿cómo se llama? Inercia. No, la propiedad ¿cómo se llama? Inercia. Okay. La propiedad se llama inercia. Esa propiedad que tienen los cuerpos a conservar su estado de reposo o de movimiento. ¿Y cuál sería la explicación en el caso de los cinturones de seguridad? Voy a una velocidad y ¿qué es lo que hace mi cuerpo naturalmente cuando freno? ¿Ya para atrás o para adelante? Adelante. Muy bien, se va para adelante. Tiende a conservar su estado de ¿qué? De reposo. De reposo y Exactamente, movimiento. tiene que conservar su estado de movimiento porque está en movimiento. No, de movimiento porque el coche se está moviendo. No, de movimiento porque el coche se está moviendo. Supónganse 60 kilómetros por hora, 80. Va a 80 kilómetros por hora el cuerpo. Cuando uno frena, el cuerpo quiere seguir en estos 80 kilómetros. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace el cinturón de seguridad? Lo detiene, lo retiene a la persona para que no salga despedido por el parabrisas. ¿Entienden? Entonces, esa propiedad, la inercia, explica que los cuerpos siempre tienden a seguir en su estado, conservar su estado de movimiento o de reposo que tenían inicialmente. En el caso de la persona que va en el coche, mantener su movimiento. Por eso van hacia adelante. ¿Y qué es lo que hace el cinturón de seguridad? Lo retiene en el asiento. Si no, van a volar despedidos hacia adelante. De hecho, que pasa eso en los accidentes automovilísticos. Cuando no se tienen los cinturones de seguridad. Por eso es importante en la ruta los cinturones de seguridad, incluso en los lugares de mucho tránsito, donde autopista, donde la velocidad ya es importante y supone un cierto riesgo para la vida de las personas. Ahora,
Imagínense que están en un micro urbano de pasajeros, un colectivo urbano de pasajeros. Está lleno, hora pico. ¿Cómo extrañamos eso? Mucha gente en un colectivo. Se detiene, subo y arranca, ¿no? Me encuentra como que no. Me voy para adelante o para atrás. ¿Cómo es el tema? ¿Me voy para adelante o para atrás? Para atrás. Arranca de golpe. Para atrás. ¿Y por qué para atrás? ¿Por qué? Por el arranque de la velocidad. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, la inercia de mi cuerpo hace que se quiera quedar en la misma posición en la que estaba, en el mismo lugar, o sea, en el reposo. Y cuando arranca, mi cuerpo tiende a querer quedarse en donde estaba. Exactamente, esa es la explicación. El cuerpo tiende a conservar su estado de reposo en este caso. Es decir, naturalmente es una propiedad de los cuerpos, ¿no? Tratar de conservar el estado en que estaba inicialmente. En aquel ejemplo del coche, estaba en movimiento, tiende a seguir en movimiento. Y en el caso de la persona que sube en una parada de colectivo y el colectivo arranca de golpe y uno lo encuentra desprevenido, ¿no? Se va para atrás. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a seguir en su estado de reposo, como decía Gauna. Eso tiene que ver con la inercia, eso es físicamente la inercia, ¿tá? El principio de inercia dice, después le va a pasar esto, si la suma de fuerzas que actúan en un cuerpo, repito, si la suma de fuerzas que actúan es nula, es decir, es cero, eso se llama resultante. El cuerpo permanece en reposo o se mueve en una trayectoria recta con velocidad constante. Eso dice el principio de inercia. Si la suma de fuerzas que actúan en un cuerpo, la resultante, es nula, si no predomina ninguna de las fuerzas, el cuerpo permanece en reposo o se mueve con una trayectoria recta con velocidad constante. Algunas consecuencias, conclusiones de este principio de inercia, dice, este principio también significa que no es necesario ninguna fuerza resultante para mantener un cuerpo con velocidad constante. ¿No? Este principio también significa que no es necesaria ninguna fuerza resultante para mantener su cuerpo con velocidad constante. Fíjense que en el caso de la moneda, uno cuando se frena, otra vez le imprime cierta fuerza para que se siga moviendo. ¿Está? Lo que dice el principio de inercia, que, ojo, y esto es importante acordarse, el principio de inercia deviene de un experimento mental, intelectual. ¿Por qué? Porque no hay en la realidad, en nuestra vida cotidiana, la forma de poder liberarse de la fuerza peso, la normal, la fuerza de fricción, ¿no? Entonces es una experiencia ideal. Si no hubiera esas fuerzas, el movimiento natural de los cuerpos es el del movimiento, ¿no? Contradiciendo un poco lo que decía Aristóteles, que el estado natural de los cuerpos es el reposo. Uno naturalmente está en reposo, decía Galileo, producto de su observación de la experiencia, de la realidad. Acuérdense que Aristóteles era una especie de filósofo de la realidad. Y Platón era un poco el filósofo de la idea, de algo que no existe, de una cuestión virtual. ¿Ah? Mundo sensible, dirían los filósofos para Aristóteles, mundo inteligible para Platón. El concepto de idea es un concepto platónico. La palabra idea viene justamente de la filosofía de Platón, ¿no? El amor platónico, por ejemplo, aquel amor que uno supone que es y que nunca se da en la realidad. Perfecto. Ese es el amor platónico, ¿no? Una situación
ideal que está siempre, pero cuando contrasta con la realidad termina siendo un armón normal. El mundo sensible o concreto con el mundo inteligible o el de las ideas de Platón. Los dos filósofos emblemáticos, los clásicos si se quiere, Platón y Aristóteles. Bueno, finalmente el principio de inercia entonces se puede decir que es un principio que proviene de una experiencia intelectual. ¿Por qué? Porque homologa, iguala una situación del cuerpo en donde las fuerzas son, la resultante es nula o cero y la velocidad es constante. Es decir, un movimiento perpetuo, ¿no? Si no hubiera esas fuerzas que yo le mencionaba. Entiendan, yo después le voy a pasar las fotos a Martín para que les pase a usted. Este marco teórico no lo tienen ustedes, ¿cierto? Pues bueno, profe. El segundo principio que tiene que ver con el principio de masa, el principio de movimiento, era otra actividad que yo le había dado. ¿Por qué no entendí nada lo recién? ¿No se escucha nada, güey? Se corta todo. Profe, Bueno, yo lo escucho bien. Yo creí que no me escucha bien. Yo lo escucho bien, profe. Yo también le escucho bien, profe. No entiendo nada, me dice. Pero lo que pasa es que esta definición se simplifica en el ejemplo que le di, ¿no? El del coche, que uno tiende a estar en movimiento, y el otro que está en reposo y se mueve. Ese es el principio de inercia. Es una propiedad de los cuerpos que... bueno. Yo creo que me refería al concepto físico, el problema de intensidad de señales, yo no me meto. Está fuera de mi Yo le escucho bien, profe, solamente que por ahí me parece que como que su cámara se apaga o es mi internet, porque mi internet también está re bajo. Bueno, ok. Bueno, el principio de inercia entonces habla de esa propiedad que tienen los cuerpos de mantener o conservar su estado de reposo o de movimiento. El ejemplo es el de la persona que se mueve en el coche, que quiere seguir su estado de movimiento. Ojo, esto se estudió, por eso que aparecen estos vehículos con estos cinturones de seguridad. Obviamente la realidad también impone que uno cuando viene en un vehículo va a salir despedido tomando la velocidad que tiene, 90 kilómetros por hora, el cuerpo va a salir a 90 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que diseñaron los ingenieros? Bueno, unos cinturones de seguridad que amortigüen, compensen esa fuerza que tiene naturalmente en los cuerpos, nuestro cuerpo humano, que es la inercia, ¿no? Y se diseñaron esos cinturones de seguridad obligatorios en la ruta. El otro principio, que se llama principio de masa o segunda ley de Newton, hace referencia a tres conceptos: fuerza, y ya sabemos que son fuerza, son interacciones entre dos cuerpos que producen cambios en la velocidad y cambios en la forma, ¿no? Aceleración y deformación, ¿no? El otro concepto es de masa. ¿Qué es la masa? La masa es una propiedad de los cuerpos que determina la aceleración que adquiere cuando se aplica una fuerza, o bien es una medida de su resistencia al cambio de velocidad, ¿no? Bueno, vamos despacito. Anotan por ahí la expresión matemática de la segunda ley de Newton. F es igual a m por a. Así. F de fuerza, una F mayúscula, es igual a m por a. Obviamente, fuerza, le ponen la flechita arriba porque es una magnitud vectorial.
fuerza es igual a M, la masa es una magnitud escalar, entonces esto lleva flechita, y la A, que da aceleración, también lleva flechita. Entonces M le queda minúscula, profe. F es igual a M por A. M minúscula y A minúscula. ¿Y la A de qué? Recuadran profe? eso y le ponen referencia. F de fuerza, M de masa y A de aceleración. Ahí está, gracias, profe. Bien. Bueno, atiendan. La actividad que yo le pedí es simple, igual fuerza, distintos efectos, ¿está? Dice, materiales necesarios, dos autitos de distinto tamaño y peso y una regla de madera. Colocar los autitos alineados y con una regla de madera empujándolos simultáneamente. Incluso le mandé la foto yo. B. ¿Cuál adquiere una mayor aceleración durante el choque con la regla? Profe, Uh-huh. Mareco. A Yo ver, cuando le empujé fue Mareco. más grande que el primero. ¿Cómo? Pero seguí. No sé si ve. No veo nada. Mostrame. Prende tu cámara. Está prendida. No te veo yo la señal que baja. Explícame entonces. Bueno, no conseguí un autito, conseguí un tren, pero es chiquitito. Y yo le hice con ese. Un tren y qué más. Y un auto que es bastante grande. Y Pero cuando- ¿cuál es más grande, el tren o el auto? El auto. El auto es más grande. Bueno, muy bien. ¿Le empujaste con la regla de atrás? Sí, y Con la misma fuerza, ambos. sí, lo puse en la misma línea, lo empujé y fue el auto más grande. Quien... Ahí se ve, ¿Qué pasó? ¿se ve? Y este es mi tren. ¿Lo ve? ¿El auto? ¿Y el tren? Bueno, el auto fue más, o sea, tuvo más velocidad cuando lo empujé. ¿Y el tren? El tren no, el tren se me quedó. Ah, claro, el coche más. Sí, está. Bueno, y le empujaste los dos al mismo tiempo, ¿y qué pasó? Por eso le digo, fue el auto quien fue más rápido. Tomó más velocidad cuando le empujé. Porque le puse en la misma línea a los ¿Sí? dos. ¿Ves? Sí. Y fue el auto el que... ¿Y pero ese tren se mueve? Sí, tiene su ruedita. Ahí. Sí, está bien. Pará. Ahí hubo... Salió la experiencia al revés, lo que tenía que salir. ¿Por qué? Pensamos, Milagro, y piensen lo de Matan, Laguna, Araujo, Rivas. Bueno, Rivas hoy quedó medio descolocado porque perdió Boca, pero bueno. Porque es probable que... Con la ruedita, profe, creo. ¿Ya, profe? ¿El tamaño de la ruedita? Con las rueditas, creo que, por el tamaño. Yo creo que es por el tamaño también, profe. Si yo ejerzo una fuerza igual para dos cuerpos de distintos tamaños, va a ofrecer diferente resistencia a cada uno. Y también las rueditas, diferente fricción en el piso. Exactamente. ¿Y cuál tendrían que moverse más, desplazarse más, digamos, tomar una distancia respecto del inicio? El más chiquito tendría que ir más lejos. Rompe menos aire, o sea, el más grande rompe más aire y el más chiquito como que tiene más aerodinámica. Exactamente, entonces el más chiquito tendría que tener una mayor aceleración. ¿Y qué pasó con el de Milagro? Al revés. ¿Por qué? Por la rueda, como dice arriba. Ahí capaz que la rueda. Sí,
En el Generaron mío más también, fri- profe, más las fricción. ruedas. Si tienen que ser ruedas iguales, similares, la capacidad de revolución de la ruedita tiene que ser similar, porque si no va a suceder todo lo contrario de lo que uno espera, digamos que, como dice a la misma fuerza, la misma intensidad de fuerza aplicada sobre cuerpos de tamaños diferentes, se supone que el que tiene menor tamaño va a sufrir una mayor aceleración, se va a desplazar más lejos del que tiene menor tamaño o mayor tamaño. O sea, el cochecito más chico se va a ir más lejos que el cochecito más grande. Y en el caso de ella, el coche más grande se fue más lejos que el tren porque el tren tenía una fricción, rodaba con mayor dificultad por las estrías que seguramente tiene esa ruedita de plástico y no la tiene la ruedita del coche que tiene casi como un neumático normal. Menor fricción con la superficie, con la mesa, por lo tanto, mayor desplazamiento. A mí también, profe, Igual. me pasó igual que a ella. Sí, ¿qué usaste vos? ¿Dos coches? ¿Qué usaste, Araujo? Ah, bien. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Quién se desplazó más? Ahí va. A ver. Dale. Ahí está. ¿Y qué pasó? Contá. ¿Escuchan? Prende el micrófono, Natalia. Ah, perdón. Que primero, profe, cuando probé, el más chiquitito no giraba. Entonces le estuve desarmando la rueda para ver si era y para volver a probarlo. Y ahora sí se va primerito. ¿Vio? Claro, ahí está, ¿ves? Eso. Pero no sé, ¿cómo se iba explica? primero. Ah, porque le costaba rodar a la rueda. No giraba. Sí, pero pensé que era por el piso o por la rueda, porque esta rueda es más lisa que la otra. También Sí. pensé que era por eso. Veo que esa Bien. tiene así. Ah, esa tiene más estrías. Sí. Igual así, con esas condiciones, igual el autito de menor tamaño se desplaza más, con más distancia, digamos, respecto de la fuerza aplicada. Entonces, Así ¿qué es es. lo que queremos decir? ¿Qué queremos decir? La masa de un cuerpo es una propiedad que depende de su tamaño y del material del que lo constituye. A igual fuerza, diferente desplazamiento. A igual fuerza, diferente, se dice en física, aceleración. Se modifica la aceleración en ese caso, ¿no? Y en ese caso, ¿qué es lo que se modifica? Si hablamos de la velocidad, tienen la misma dirección, tiene el mismo sentido. ¿Qué es lo que cambia? El tamaño, profe. Las masas. No, pero hablamos del vector, ¿eh? El vector tiene 4 elementos. Punto de aplicación, dirección, módulo de intensidad y sentido. ¿Cuál de estos 4 se modificó en el ejemplo de los coches? ¿Del tren y el coche o de los dos cochecitos? Aceleración, profe. Sí, se produce una aceleración porque varía ¿qué cosa? Uno se va más lejos y otro se va más cerca. El sentido. No, el sentido es el mismo, se van los dos para la izquierda o para la derecha. No es que uno se va para adelante y otro se va para atrás. Los dos tienen la misma dirección. Tienen el mismo punto de aplicación. ¿Qué queda? ¿La masa, profe? No. Hablamos del vector. Vector. ¿Cómo dijo, profe, los 4 cosas? Atiendan, el vector tiene 4 elementos. Punto de aplicación. Vector es una flecha. Punto de aplicación. Dirección.
módulo o intensidad, que sería la longitud del vector, y sentido. En el caso del experimento, tiene el mismo punto de aplicación. La fuerza se aplica atrás de los coches. La misma intensidad para los dos. Tienen la misma dirección, porque van en ese caso, suponete vos parado enfrente a la izquierda tuya. Izquierda, se desplaza. Y tienen el mismo sentido, a la izquierda. ¿Qué es lo que falta ahí? La fuerza, profe. No, falta el módulo. O el módulo, la intensidad. A ver si repasamos. Anotan en algún lugar, el vector tiene 4 elementos, 4 puntos de aplicación. 1, 2, dirección. 3, sentido. Y 4, módulo o intensidad, es decir, cuán largo es el vector. Si cambia alguno de estos 4, se dice en física que el móvil o el cuerpo o el coche o lo que se mueva está acelerado. En el caso de los coches y los que hizo Araujo, tienen el mismo punto de aplicación. Tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. ¿Qué es lo que falta? La intensidad, es decir, ¿cuánto se desplaza? Uno se debe desplazar 10 centímetros, el otro 11. Uno 20, el otro 25, ¿entienden? Ahí se modificó el módulo de intensidad. Y si se modifica ese módulo de intensidad, ese móvil está acelerado. Acelerado. ¿Entienden? Bueno, entonces se acelera, ¿no? Toda vez que uno de estos elementos, los 4 que les mencioné del vector, se modifica, la partícula, el móvil, se acelera. Partícula cuando es pequeña. Móvil puede ser auto, moto. Para no nombrar moto, auto, bicicleta, decimos móvil. Resumimos eso. Bueno, fíjense, atiendan. Ustedes pusieron fuerzas igual a masa por aceleración. Quiero que despejen la aceleración. ¿Cómo le va a quedar la fórmula? Despejen la aceleración. Tienen 10 minutos.
¿Entiendan? ¿Cómo le queda entonces el despeje de F es igual a M por A? Si quiero despejar la aceleración, ¿cómo me queda? Yo puse F menos M es igual a A. No. F sobre M. Si quiero despejar las F A sobre es igual a F la sobre aceleración es igual a es igual a F sobre M. Sería la aceleración es igual a F sobre A. Entonces, ¿esto cómo se lee matemáticamente? La aceleración es directamente proporcional. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la aceleración. En otras palabras, lo que sucedió con el experimento, a la misma intensidad de fuerza, la aceleración depende de la masa de cada uno de los cuerpos. ¿Está? Si tenemos, repito, aplicada la misma fuerza sobre cuerpos de diferente tamaño, la aceleración es directamente proporcional a su masa. Por lo tanto, la masa es una medida de la resistencia al cuerpo a cambiar su velocidad. No es lo mismo de tener un auto que una bicicleta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el auto tiene mayor masa, ¿no? Misma velocidad, qué sé yo, 5 kilómetros por hora, en una pendiente leve, digamos, ¿no? Se pone en punto muerto y se empuja el coche. ¿Cuál va a costar más detener? ¿La bicicleta o el auto? Se ponen en punto muerto y lo dejan caer. Una pendiente leve, si no, uno se va a lastimar, sin lastimarse. Cuando uno pone en punto muerto, el auto se mueve, digamos. Lo que va a costar más detener es el auto, porque tiene mayor masa. Tiene mayor tamaño, en otra palabra. ¿Está? Entonces esa es la expresión matemática de la segunda ley o principio de masa. La masa es una medida de la resistencia de los cuerpos a cambiar su velocidad. ¿Está? Es una propiedad de los cuerpos, la masa, que depende del tamaño y del material del que está constituido. ¿Está? No es lo mismo la masa de aluminio que la masa de hierro, que la masa de bronce, que la masa de distintos materiales. Vamos bien. Bueno, estamos con problemas de Wi-Fi. Esa es la segunda ley de Newton, que hace referencia a la masa como una medida de la aceleración de los cuerpos. ¿Ah? A mayor masa, menor aceleración. A ver si se entiende el ejemplo de los autos que utilizó Araujo. Es decir, cuando uno le da la misma fuerza a dos vehículos, el que va a desplazar menos va a ser el vehículo más grande, en otras palabras. ¿Ah? Y el que se va a desplazar más es el vehículo de menor porte, digamos, de menor tamaño, por lo tanto va a tener mayor aceleración. ¿Qué es lo que se modificó? Como le dije, modificó el módulo, es decir, la distancia desde que se inicia el empuje de fuerza hasta donde se detiene el vehículo. Obviamente se va a detener por fricción con el piso. ¿Tá? Pero acá lo que estamos diciendo es que a mayor masa, menor aceleración. ¿Tá? Por eso es que la A, que de arriba, A es igual a F sobre M, significa que a mayor aceleración, menor masa, o mayor masa, menor aceleración.
porque son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Entienden? Aumenta la masa, disminuye la aceleración. Disminuye la aceleración, aumenta la masa, o aumenta la masa y disminuye la aceleración. Son magnitudes inversamente proporcionales. Uno aumenta, el otro disminuye. Simple. Y viceversa, ¿no? Por eso que yo les di que despejen la aceleración, que me dijo uno de sus compañeras, o Araujo me dijo es igual a F sobre M, ¿no? Está muy bien el despeje. Así se entiende. Principio de masa, esa es la segunda ley. Y la tercera ley, que ya nosotros lo habíamos mencionado, es el principio de interacción entre dos cuerpos. Ojo, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Si dos cuerpos interactúan entre sí, esa interacción se da entre cuerpos diferentes, ¿no? Acuérdense el ejemplo que yo le di cuando se abre la puerta. Se aplica una fuerza sobre la puerta, mano, puerta. ¿Y dónde está la reacción de la puerta? Y algunos contestaron en la bisagra, y es cierto, ahí está la reacción de la fuerza. Siempre que haya una fuerza, una acción, hay una reacción. Siempre en cuerpos diferentes, ¿está? Un libro. Imagínense un diagrama de cuerpo libre, es decir, el mundo y un libro ahí. El libro como que está en el aire, ¿no? Y hay una interacción también. La Tierra atrae el libro y el libro atrae a la Tierra. Aunque el efecto de la atracción del libro a la Tierra no se sienta. Obviamente se siente la atracción de la Tierra sobre el libro, ¿no? También hay una interacción entre dos cuerpos, Luna-Tierra. Por eso es que la Luna no se pierde en el infinito del universo, porque va girando, porque hay una atracción. La Tierra atrae a la Luna y la Luna también atrae a la Tierra, ¿no? Y para compensar esa atracción gravitatoria, obviamente se mueve la Tierra, la Luna. Entonces, a toda acción, en otras palabras, principio de acción y reacción, a toda acción de una fuerza se produce una reacción en cuerpos diferentes que tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Acuérdense de las fuerzas de reacción normal. Libro sobre la mesa. El libro queda sobre la mesa porque hay una fuerza llamada peso que lo lleva hacia el centro de la Tierra. Y hay una reacción de la mesa sobre el libro que impide que esto caiga sobre la Tierra. Tienen las fuerzas la misma dirección, pero sentido contrario. Reacción normal y peso. En el empuje también, cuando un cuerpo explica por qué no se hunde un barco, digamos, ¿no? Hay un empuje de abajo hacia arriba, que es el empuje del líquido, y una fuerza de arriba hacia abajo, que es el peso. Se compensan. Entonces, el barco queda en la superficie, o el bote queda en la superficie, ¿no? ¿Qué pasa en los submarinos? En los submarinos, ¿por qué se hunde el submarino? ¿Alguien sabe por qué se hunde el submarino? ¿Tiene una idea de por qué sucede eso? ¿Por el peso, profe? Sí. Ahí lo que sucede es, el submarino tiene como contenedores dentro de su estructura, ¿no? Que primero cuando está en la superficie, tiene una densidad similar a la del agua. Para modificar esa densidad, ¿qué es lo que se hace? Como tiene una especie de reserva, una especie que en el interior de su estructura, empieza a ingresar agua. Entonces aumenta la masa, aumenta el peso. Y ese peso lo hace, digamos, hundirse. Cuando quiere ascender, el submarino libera el agua que ingresó y sube. Cuando se mantiene debajo en la superficie del agua, lo que tengo que hacer es equilibrar el ingreso de agua, ¿no?
Si supónganse está el submarino, va navegando, después ingresa agua, qué sé yo, 10.000 litros en los tanques del submarino. Se hunde. Saco la mitad y el submarino no está ni en la superficie ni en el fondo. Está a una altura promedio, digamos, pero dentro del volumen de agua del mar, digamos, dentro de la superficie del agua. ¿Entienden? Ahí lo que hay es un ingreso y egreso de agua. De manera que cuando quiero irme a la superficie, libero todo el agua que tengo, y cuando quiero, digamos, meter el submarino a una determinada profundidad, lo que hago es agregarle agua a mi reserva, a mi especie de cisterna interna que tiene el submarino, lo lleno de agua, entonces el submarino se va al fondo porque es más pesado, tiene más peso. Modifica su densidad. Entonces, acuérdense que densidad es masa por unidad de volumen. Aumenta la masa en términos de ingreso de volumen de agua y ese ingreso de agua permite que el submarino vaya a la profundidad que yo necesito. ¿Está? Eso respecto al empuje, que es una fuerza que se opone al peso del submarino. Siempre que aparezcan fuerzas o acciones, siempre hay reacciones de la fuerza. ¿Está? Una pelota que se golpea con una mano, ¿cuál es la acción? El golpe de la pelota. ¿Y cómo reacciona la pelota? Enrojeciendo la mano. Lo mismo para el futbolista. El futbolista cuando patea, acciona sobre el cuerpo. Lo saca de estado de reposo o de movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Enrojece el pie. Cuando un arquero ataja un balón, una pelota, el impacto, digamos, también enrojece la mano. Si detiene el cuerpo, impacta. Pelota, mano, ¿no? Siempre hay una acción-interacción entre dos cuerpos, pero ojo, diferentes, ¿eh? No se dan en el mismo cuerpo las dos fuerzas, las dos flechitas, digamos, se dan en cuerpos diferentes. Cuando tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios, ¿no? Y el mismo módulo, perdón, misma dirección, mismo módulo, pero sentido contrario, estamos hablando de una interacción de fuerzas, ¿no? ¿Se entiende? Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, ¿no? Esas son las tres leyes del movimiento que vinculan de alguna forma, no en el caso de fuerza y velocidad, sino de fuerza y aceleración, porque acá se habla de variación de la velocidad, ya más que velocidad es una variación de la velocidad. En ese marco lo que podemos decir que rara vez un cuerpo se mueva con velocidad constante mucho tiempo, ¿eh? Aparece lo que se denomina en física el movimiento uniformemente variado. El cuerpo se acelera. Por ejemplo, yo llego con una velocidad de, qué sé yo, 20 kilómetros a un semáforo. Paro. Punto muerto. Algunos lo dejan en primera, nomás le aceleran. Ahí para... Bueno, punto muerto. Modifico otra vez de 0 a 10, 20 y voy aumentando. Es decir, en general se combinan movimientos uniformes y con velocidad constante y movimientos variados con aceleración. Siempre se dan esas combinaciones, pero normalmente lo que se modifica es la velocidad en términos de o se modifica su magnitud o se modifica su dirección. Módulo o dirección. Y si se modifica su módulo o dirección, estamos hablando de aceleración. En otras palabras, normalmente en la vida cotidiana los cuerpos están acelerados, ¿no? Aunque no tenga que ver con esa intuición que tiene la gente de acelerado, es decir, cuando uno modifica la rapidez, entonces, está acelerado. Yo le había explicado que al girar una moto con el mismo valor de rapidez, igual está acelerado, sin hacer ningún ruido con la moto, de esas que hacen normalmente los chicos cuando pasan por la esquina de una casa. No es necesario que hagan eso. Con física, tiene que ver con física. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? Le voy a tomar asistencia.
Bueno, los que me dicen presentes se van desconectando. A ver. Acosta Cindy. Acosta Cindy. Acosta Patricia. Acosta Patricia. Albarracín Wendy tiene problemas de conectividad. Sí, no sé. Yo estoy conectada, profe. Cindy presente. Ah, bueno. Acosta, No Acosta podía Cindy prender mi presente. micrófono. Acosta Cindy. Ah. Acosta Patricia. ¿No? Bueno. Alcaraz Natalia, que la vi por ahí. Alcaraz Natalia. Presente, profe Alcaraz. Está. Aranda Camila. Aranda Camila. Aranda Camila. Profe Albarracín, Wendy sigue conectada. Aranda Micael. Sí. Ya está Albarracín, ¿eh? Bueno, Aranda gracias. Micaela presente. Presente Aranda Micaela, profe. Aranda Micaela. Presente, profe Aranda Micaela. Muy bien. Araujo Andrea. Presente, Araujo, profe Natalia. Araujo. Presente, profe. Está. Arias Carmen. Arias Carmen. Presente, Arias, Arias profe. Carmen. Presente, Arias, profe. Está. Ayala Erika. Ayala Erika. Presente Ayala, profe. Está. Aldana Basualdo. Basualdo Aldana. Presente Basualdo, profe. Bien. Muy bien la asistencia. Benavides Camila. Benavides Camila. Benavides Presente, Camila. profe. Presente, profe Benavides. Está. Bojanovic. Bojanovic. Sofía. Sí. Bonet. Fabricio. Bonet. Presente, profe. Bonet. Bien Bonet, ¿eh? Muy bien con la asistencia. Brizuela Nancy. Brizuela Nancy. Brizuela Nancy. Castillo Macarena. Castillo Macarena. Castillo Macarena. Del Valle Emilia. Del Valle Emilia. Dielma Jennifer. Presente Dielma Dielma, Jennifer. profe. Presente Dielma. Echeverría. Ya está Dielma. Echeverría. Bueno. Natalia. Presente, Echeverría. Echeverría. ¿Está? Presente, profesor. No sé si me escucha, mi internet no anda Sí. bien. Sí, te escuché, Echeverría, ya está. Escobar Alejandra. Escobar Alejandra. Presente, Escobar, profe. Está. Fernández Sofía. Fernández Sofía. Presente, profe. Presente, está. profe Fernández Sofía. ¿Me escuchó? Bien. Sí, Fernández, te felicito. Asistencia perfecta tengo yo. Muy bien. Gracias, profe. Florenciano Milagro. Presente, Florenciano. presente. Está. Gamberale, ¿no? Garcete Fernanda. Gauna Camila. Gauna. ¿Me fue Gauna? Presente, profe Gauna. ¿Pudo Buena acomodar mi asistencia perfecta, asistencia? Ah, bueno, gracias, Sí. profe. Jiménez Elsa. No sé. Jiménez Elsa. Presente. Presente, Jiménez. ¿Hay una fiesta? ¿Hay una fiesta? No, la Gómez tele Jessica. nomás. Ah, bueno, para sordo. Grance Florencia. Presente, Grance Florencia. González Tamara. Presente, profe.
Mareco Milagro. Presente, profe Mareco. Mareco, Sí. ¿peine no necesita? Ah, Medina, Malena. Presente, profe Medina, Medina. Malena. pero lo había leído y no sé, me confundí. Y también el cabello, Bueno, ese sí me fíjate. faltó el cabello, recogerme por ahí. Sí, Profe. ya te tirarlo atrás y que sea más Profe. prolijo el trabajo. Con el tema del gotero, lo tengo que hacer a 2 centímetros, como usted dijo, para ponerle en el papel de filtro. Yo no me acuerdo si era 1,5 o 2. Fíjate, 2 o 3 veces pasar 2,5 con la solución es. acetónica. 2,5, exactamente, 2,5. Y Yo no tengo por el ver la que técnica, pero el que no, ¿qué? que no conseguí el cloruro de calcio. No, eso omitimos, eso no usamos. No usamos el cloruro de calcio. Ok. Imposible conseguir eso. Bueno, después todo lo otro, por ahí si no se acuerda, no sabe si lo hice bien. Lo otro está bien. Por ahí mis elementos. Lo otro está bien. Sí. No, está bien, está bien. Ah, Fíjate, bueno. escúchame, cuando lo haces, acercaba más la cámara a lo que haces. ¿Está? No deje por ahí, bueno. cuando hay que mostrar algo, a veces decimos cambia de color y uno ve de lejos, pero casi como que acepta por fe nomás, porque no y tiene que acercar y bueno, mostrar. Creo que vos manejaste bien ese tema de la imagen. Yo ponía ahí buena imagen Sí, o buen manejo de cámara. Sí, ese leí, sí. Mantenerlo así, digamos, sí. En la devolución Bueno. puse algo de eso. Sí. Bueno, profe. Ok. ¿Y eso te va a avisar? Nos vemos. Sí, te voy a avisar. Profe, Pero prepará ya, sé. Yo lo que te voy a avisar es cuándo me van a pasar, porque se sobrecarga, pues, muchos videos y entonces cuando está más liberado yo le voy a avisar. Profe, claro, ¿Le sí, voy a avisar? con sus luces y todo, solo me falta la selga, que no había, lo tengo que ir a buscar. Y fíjate si puede ser con otro, un verde o un hortaliza Con verde, ¿no? burrito, mire si tenés, lo hice con burrito. ¿Cómo? O burrito. Con burrito, y si no, se nota muy bien, o sea, el Burrito. color es muy intenso también, con el burrito. Es muy lindo ¿Cuál es el el color. burrito? Con la hoja de burrito. Con la hoja de burrito, del mate, para poner el mate. Ah, mate. Claro. Tenés que ponerle Yo no tomo bastante. mate, muy chiquita. No. Sale muy, muy lindo el color. Es muy intenso cuando haces con acetona. Sale muy, muy lindo. No sé ahora que si le gustó o no al profe. Yo a mí me tengo cromatografía también, pero no sé si vio. No, pero está bien. Yo le dije que busquen variantes. Esas son especies aromáticas vegetales y está bien. Lo que pasa es que Milagro es muy chiquita y no sabe que con el mate se puede colocar burrito, hoja de burrito. No, es lo que pasa es que le pongo con tanto yuyo al mate. Apenas naranja le pongo. Ah, bueno, ¿viste? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Gracias, profe, nos Sí, vemos. Domínguez. Usted a nosotros nos puso rehacer el trabajo. ¿Tenemos que volver a hacer todo, la experiencia, todo de vuelta? ¿Cuál era qué grupo era el de Domínguez, sí, Domínguez, Molos y sí. Portillo. Lo que pasa es que pusieron muy lejos la cámara, ustedes mostraban de lejos y yo no veía nada, ese es el problema. Necesito ver lo que hacen. Y Todo lo que entonces, hacen. ¿hacemos todo de vuelta? Tienen que hacer de vuelta. Sí. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta más? ¿Nadie más? De la parte del experimento nomás, porque en la parte de la carpeta, eso entregamos todo.